Senador de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, que fuiste dirigente de tu partido, pero que formas parte del Pacto por México, y pues son varios los temas. Te habíamos buscado, queremos que también nos comentes sobre el tema de las telecomunicaciones y cómo ve el asunto, pero como perredista, como ex dirigente de tu partido, como gente de izquierda de toda tu vida y que has sido pues un actor importante en la política, eres un actor importante en la política de nuestro país, un crítico también. Pues nos interesa tu opinión de lo que está pasando al respecto. Anoche mismo tu partido emitió un comunicado diciendo con todas sus letras, bueno, pues el que sigue, y hablaban de Romero de Champs, y luego hoy también ya dicen, bueno, ¿y qué me dicen del exdirigente de los mineros de Gomezada? Y en fin, ¿qué opinas? ¿Cómo ves las circunstancias? Que desde luego que se presume por una gran parte de la población que en el manejo de los recursos de los trabajadores por parte de estas élites sindicales perfectamente ubicadas como corruptas hay varios delitos que perseguir. Por eso cuando se discutía la nueva ley federal de trabajo insistíamos en que no solamente se transparentara cómo los dirigentes sindicales hacen uso de las cuotas que aportan los trabajadores, pero también cómo hacen uso de los recursos que el gobierno aporta a los sindicatos. Hace unos días veíamos cómo la empresa Petróleos Mexicanos presta varios cientos de millones de pesos al dirigente sindical y eso no se transparenta. Es más, el acuerdo fue mantenerlo en secreto, ese préstamo, ¿no? Sí. Y la idea era que la Ley Federal de Trabajo no solamente se transparentara, sino que se hicieran auditorías para vigilar perfectamente el uso de esos recursos que son de los trabajadores sindicalizados. Y en el caso del CENTE se presumía desde hace muchos años, yo digo que décadas, no solamente de un manejo irregular, sino de un uso particular del patrimonio de los trabajadores. Indebido, digamos. Indebido. ¿Por qué no se le había detenido con Calderón? ¿Por qué no se le había detenido con Fox? ¿O por qué no se le había consignado, si era Vox Populi, eso, con Cedillo? ¿Por qué ahora? Bueno, yo digo que la razón es porque se constituyó el Pacto por México y se hizo la reforma educativa. Y la reforma educativa efectivamente atacaba el núcleo central desde donde se construyó ese imperio de esa élite sindical, cómo se vendían plazas, cómo se repartían plazas, cómo se heredaban plazas, cómo se tienen miles y miles de maestros comisionados, cuántos son aviadores, y la reforma educativa ataca exactamente eso. Entonces, la resistencia de los líderes sindicales de algunos a la reforma educativa, junto con evidencias del mal manejo claras de los recursos de los sindicatos y uso particular de ese patrimonio de los trabajadores, concluye en la acusación y en la consignación de la lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación. O sea, digamos, en tu opinión, Jesús Ortega, esta es una consecuencia de que si vamos en serio y nos estamos uniendo todos los partidos en este Pacto por México, pues empecemos por limpiar la casa, pues. Es correcto. Va a prosperar la reforma educativa si se mantiene una resistencia de esa dirigencia sindical. No, pues no. No, lo veíamos. De hecho, fíjate, perdón Jesús, lo veíamos. Estuvo invitada a la ceremonia en Palacio Nacional del lunes. Y no solamente no apareció, sino que el domingo hay un comunicado de su sindicato que sin su autorización no se publica, sin duda, insultando al secretario de Educación diciéndole ignorante. Correcto. Y luego la introducción al Pacto por México dice
Adriana. Sí. El pacto tiene el propósito de impedir que poderes fácticos se sobrepongan a los poderes legítimos del Estado. ¿Quién es el responsable de impartir la educación pública en México? El Estado mexicano. Sin duda, y lo dijo el propio secretario de Educación, Emilio Chaitet, hace como 15 días. Que la secretaria, o que los sindicatos se dediquen a cuidar a sus trabajadores. El Estado tiene la responsabilidad, no los sindicatos. Correcto. Lo dijo hace 15 días el secretario. Y sin embargo, en la educación pública, un poder fáctico decidía lo esencial de la política educativa del Estado, ¿no? Así es. Y por lo tanto la necesidad de hacer una reforma para que ningún poder fáctico se imponga a los poderes legítimos del Estado, ¿no? A los poderes constitucionales del Estado mexicano, del Estado nacional. Por eso, en el caso de Pemex, pues lo mismo. Pemex es una empresa que administra un bien nacional y algunos dicen no hay que hacer ninguna reforma energética. Yo digo, claro que hay que hacer una reforma energética, no para privatizar Pemex, subrayo, no para privatizar Pemex, pero necesitamos hacer una reforma que haga que la renta petrolera no se quede una parte en bolsillos personales, en cuentas personales, en la compra de Ferraris o de Lamborghinis o de departamentos en Miami o en San Diego, sino que se utilice, por ejemplo, para garantizar la seguridad social de todas y de todos los mexicanos. Claro, ¿no? Ahora hay una inercia, Jesús Ortega, innegable. O sea, que la señora Elbester Gordillo, no que no le habían encontrado, sino más bien no le habían buscado, porque el propio Ernesto Cordero, el presidente del Senado, dijo, cuando se le preguntó por qué no se había actuado así, y además él fue secretario de Hacienda, dijo no encontramos nada para proceder en su contra. Más bien, ¿se entiende? No buscamos nada, ¿no? No buscaron porque hicieron una alianza. Claro, para llegar a la presidencia, igual que con Fox, ¿no? Correcto. Pero igual la señora Elbester se acomodó aquí, allá y acullá, igual con el PAN, que igual con el PRI, o sea, un comodín como lo es también el Partido Verde, pero en otras circunstancias, ¿no? Es otra historia. Pero a fin de cuentas, ya la señora está ahí, ya será juzgada por las autoridades de lo que le encuentren, no le encuentren, qué sé yo, ya se va a defender, pero eso no va a cambiar como por arte de magia porque la señora ya está en la cárcel. No, tienes toda la razón, no es ni siquiera el único factor, y yo digo que ni siquiera es el principal factor del deterioro del sistema educativo nacional. Así es. La reforma va mucho más allá de solo el tema del tema de una élite sindical que obstruía el desarrollo de la educación con calidad. No, ahora el Estado tiene que aplicar la reforma constitucional y el Congreso de la Unión tiene que hacer las leyes reglamentarias de esa reforma educativa para que, decimos nosotros, en un plazo aproximadamente de 10 años se culmine el proceso de la reforma educativa y se garanticen los 4 principios básicos que se establecen: que sea pública, es decir, que sea gratuita; 2, que sea de calidad; y laica, 3, que sea laica, ese es el otro principio fundamental. A ver, dijiste pública, gratuita, calidad. Calidad. Y luego universal. ¿Qué quieres decir con universal? Es decir, que todo aquel mexicano y mexicana que decide estudiar tenga posibilidad de hacerlo. Porque hoy hay muchos jóvenes que tienen el derecho constitucional a estudiar, pero no pueden hacerlo porque no hay infraestructura suficiente, porque no hay maestros suficientes. Porque no tienen ni para el camión. Porque no hay para el camión. Esa es una injusticia. Es correcto. Porque en lugar de estudiar tienen que trabajar para poder ayudar a su familia. Entonces, por ejemplo, en la reforma está una beca, un salario
un salario, literalmente, se llama salario estudiantil. Es decir, el Estado comprometerse a dar a los estudiantes de escasos recursos un ingreso para que no tengan que trabajar y puedan estudiar. El Estado se compromete a que todos los jóvenes que quieren ejercer su derecho a estudiar en preparatoria tengan un lugar en preparatoria, ¿no? Y que salgan bien preparados, porque habrá evaluación de la educación que se imparta. Claro, mira, pues ya será en otra ocasión, que en principio te habíamos buscado para hablar del tema de las telecomunicaciones, pero tú eres, como cuando te presentaba, eres un actor muy importante para la política y las decisiones que se toman en nuestro país. Formas parte del Pacto con México, perredista, coordinador de Nueva Izquierda, y entonces yo te pido que conversemos en otra ocasión sobre este mismo tema y sobre todo lo demás que tiene que ver con el Pacto con México, sobre tu partido, el PRD, en fin, sobre las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero por el momento te agradecemos mucho, como siempre, Jesús Ortega. Gracias, y muy amable, Adriana. Y la segunda, por cierto, reforma del pacto es la de telecomunicaciones. Entonces, por favor, ¿hablamos después de eso? Sí, cómo no. Gracias.